Me acompaña Valeria Orellana, que trabaja en el Departamento de Balanza de Pagos y es la encargada de generar las estadísticas de deuda externa, inversión extranjera directa, balanza de pagos. Y José Guzmán, que trabaja conmigo. Bueno, me presento, Vanessa Ramírez, yo no sé si han tenido la oportunidad de conocerme. Yo trabajo en la Gerencia de Información Estadística y estoy a cargo de todo lo que es el compendio de normas de cambios internacionales, y conmigo trabaja Nicolás Molina y José Guzmán, que van a estar viendo todo este tema de la inversión extranjera directa. Ya me parece que tenemos bastantes asistentes. Voy a compartir la presentación para que demos inicio a esta charla. Bueno, es el nuevo compendio de normas de cambios internacionales. Específicamente vamos a hablar de lo que es la inversión extranjera directa. Bueno, la agenda va a ser, vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar del nuevo compendio de normas de cambios internacionales, una parte específica para el reporte de instrumentos, el portal SICAM y el calendario de implementación. Como antecedentes, bueno, el Banco Central de Chile cuenta con facultades para dictar normas en materia cambiaria, las que están contenidas en el compendio de normas de cambios internacionales. ¿Qué nos dicen estas normas cambiarias? Primero, que existen las entidades del mercado cambiario formal. ¿Quiénes son estas entidades? Son los bancos y algunas corredoras que solicitaron pertenecer a este mercado cambiario formal, ¿ya? Estas entidades, ¿qué deben hacer? Bueno, todas las operaciones que efectúen o sean canalizadas a través de ellas deben ser informadas al Banco Central de Chile. ¿Y qué otra cosa nos dice este compendio de normas de cambios internacionales? Es que todas estas operaciones financieras que estén relacionados activos y pasivos con el exterior, ya sea de personas naturales o jurídicas residentes en Chile, deben ser canalizadas a través de estas entidades del mercado cambiario formal e informadas al Banco Central de acuerdo a lo que está estipulado en el compendio de normas de cambios internacionales. Luego, ¿para qué se utiliza o por qué el Banco Central pide esta información? Bueno, tiene varios objetivos y varios usos esta información que recibimos a través del compendio de normas de cambios internacionales. Primero, nos permite realizar análisis del mercado, elaboración de estadísticas, y también calculamos el tipo de cambio oficial, es decir, calculamos el dólar observado con esta información. Entonces, y en la parte de estadísticas, que es una parte de lo que vamos a hablar hoy, es la elaboración de estadísticas de balanza de pago, inversión extranjera directa y deuda externa. El nuevo compendio de normas de cambios internacionales. Como antecedente, bueno, el compendio de normas de cambios internacionales existe ya desde hace bastante tiempo. Pero en enero del 2024 se publicó un nuevo compendio o un nuevo CNSI, como lo abreviamos nosotros, como parte del proyecto de modernización de la regulación cambiaria. Este proyecto empezó en el 2019 y contó con varias etapas, 4 etapas. En la primera etapa se modificó todo como el marco de la política cambiaria y se eliminaron algunos capítulos que ya no eran útiles, o teníamos fuentes alternativas de información para nuestros análisis y elaboración de estadísticas. Luego, en una etapa 2, que se realizó en el 2021, se realizó la autorización de operaciones financieras con el exterior, que puedan ser realizadas en pesos chilenos. En una etapa 3, lo que se hizo fue flexibilizar los requisitos para pertenecer al mercado cambiario formal. Anteriormente, las entidades del mercado cambiario formal, para las corredoras de bolsa cambiario formal, tenían que enviar una serie de requisitos, cumplir una serie de requisitos. Ahora, con esta modificación, las corredoras de bolsa, que ya son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, pueden solicitar ingresar al mercado cambiario formal y los trámites son mucho más simples. Y bueno, y lo que nos convoca ahora, que es la etapa 4, que es la nueva normativa y requerimientos de información. Con esto, que fue la publicación del nuevo CNSI, que se publicó en enero del 2024, nosotros dimos por finalizada la modernización de la regulación cambiaria, pero pasamos a la parte de la implementación de todo este nuevo compendio,
que involucra desarrollo tecnológico por parte de algunas entidades, digamos, las entidades del mercado cambiario formal, por ejemplo, tienen que realizar modificaciones en sus sistemas para proveernos de la información, tanto para el cálculo del dólar observado y como otras operaciones, otra información de operaciones de cambios internacionales que nos envían diariamente. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos en la parte de acreditación, capacitación, pruebas. Y eso va a ser durante lo que queda del 2024 y el 2025, para finalmente entrar en régimen en enero del 2026. Bueno, ¿qué nos dice este nuevo compendio o cómo está estructurado este nuevo compendio de normas de cambios internacionales? Tiene por un lado el capítulo 1, que es el marco general de la política cambiaria. ¿Qué nos dice esto? Es, uno, qué operaciones deben canalizarse a través del mercado cambiario formal. También nos especifica la obligación de reportar al Banco Central estas operaciones y también deja estipulado lo que son los usos de la información. Entonces nos da el marco general. Y luego el capítulo 2, aquí sintetizamos todos los requerimientos de información que nosotros solicitamos a las entidades y a las personas que nos deben reportar sobre sus operaciones de cambio internacional. Y aquí lo tenemos en 4 secciones. Uno, que son las operaciones de cambio internacionales del mercado cambiario formal, que esto aplica solamente para estas entidades. Tenemos una sección 2 que aplica para las empresas bancarias, una sección 3 que es para los custodios nacionales e internacionales y una sección 4 que es la que es para las empresas, que son activos y pasivos en el exterior de residentes en Chile. Bueno, no les comenté, pero si tienen alguna pregunta la van escribiendo en el chat y al final de la presentación resolveremos todas las consultas que ustedes tengan. Ese es un disclaimer antes de continuar. Bien, entonces, ahí está, ya. Entonces, si vamos a hacer un zoom a lo que son los reportes que estamos solicitando, ya, por un lado tenemos lo que es el mercado cambiario formal, que es la compra, venta y transferencias de divisas. Las entidades nos informan diariamente de estas operaciones. También para el dólar observado, los bancos nos tienen que enviar mensualmente sus activos y pasivos con el exterior. Los custodios nacionales nos envían mensualmente también las inversiones de no residentes que tienen en valores en Chile. Y por la parte de los activos y pasivos con el exterior, pues, solicitamos los activos con el exterior de los residentes de Chile, los aportes de capital desde el exterior, que sería la inversión extranjera directa, y la deuda con el exterior. Estos aportes de capital al exterior es la parte nueva que antes no estaban dentro del compendio de normas de cambios internacionales, pero sí se consultaba a través de la encuesta de inversión extranjera directa. Bueno, yo ahora le voy a dar el paso a Valeria Orellana, que nos va a contar por qué es importante esta información para nosotros y el uso que le vamos a dar a la información que ustedes nos van a entregar. Un segundo. Ya. Hola, buenas tardes, buen día. Ya, bueno, mi función es justamente contarles y motivarles después a reportar las cifras de inversión extranjera directa. Y les cuento que esta es una estadística muy importante. Acá vamos a ver que la prensa constantemente está siguiendo esta estadística. Y bueno, por ejemplo, acá vemos esto de marzo, que lo publicó, que dice inversión extranjera directa empieza el 2024 con cifras azules y supera casi en un 18% el año anterior. Por ejemplo, después tenemos otra noticia. Por ejemplo, esta es una noticia del Pulso, cómo entender las cifras de inversión extranjera directa. Por ejemplo, tenemos esta otra noticia de Invest Chile, que es una entidad del gobierno que está a cargo de promover la inversión extranjera en nuestro país. Y aquí esta noticia de septiembre de este año, y dice inversión extranjera acumulada alcanzó casi los 12.000 millones a septiembre. Y
tengo esta última noticia de Le Mall, que es de noviembre, y ahí nos cuenta que la inversión extranjera en Chile creció 24% en el primer semestre, liderada por el sector energía. Entonces, bueno, vemos que estos son datos importantes. También las entidades internacionales, los organismos como el Fondo Monetario, la OCDE, la UNCTAD, también están muy preocupados de la inversión extranjera de los diferentes países. Entonces, a la próxima lámina les voy a explicar qué entendemos por inversión extranjera. Y es la inversión que se genera cuando un inversionista residente en una economía realiza una inversión que le proporciona el control o el grado significativo de influencia, y eso lo vamos a entender como el 10% o más del poder de voto sobre la gestión de una empresa residente en otra economía. Como estamos hablando acá de los pasivos, entonces nos estamos refiriendo básicamente a inversionistas extranjeros que están invirtiendo acá en empresas chilenas o empresas establecidas en Chile, porque a veces ocurre que la gente se confunde, no sé, por ejemplo, hay mineras extranjeras, que uno dice, esa empresa es extranjera, bueno, en realidad es de capitales extranjeros, pero es una empresa chilena, porque tiene un chileno y está constituida acá, ¿ya? Y esta inversión se caracteriza por ser una inversión de largo plazo duradera. Bueno, por eso es una estadística muy seguida que tiene impacto en el empleo en el país, en la inversión. Por ejemplo, como son inversionistas extranjeros, también pueden traer nuevas tecnologías al país. Y la mayor parte de las empresas receptoras de inversión extranjera no tienen información pública. Por eso algunos de ustedes, justamente el Banco Central hace una encuesta anual de inversión extranjera para poder obtener esa información que nos es muy valiosa. Bueno, por esto agradecerle a los que participan en esa encuesta y con la cual podemos hacer un desglose anual de la inversión extranjera por país, por sector económico y también por región. Nosotros publicamos cifras de inversión extranjera mensualmente, trimestralmente, y en esta lámina, acá lo que les quiero mostrar es la importancia que tiene la inversión extranjera en nuestro país. Acá estamos viendo un gráfico que muestra el stock de pasivos que tiene Chile con el exterior, que tiene diferentes colores, y eso representa las categorías de inversión que el Fondo Monetario nos establece a los países que hacemos las estadísticas de balance de pagos. Y la barra azul es la inversión extranjera, que como ven es lo que predomina. Y al 30 de septiembre, que son los últimos datos de stock que tenemos publicados, que los publicamos ahora el 18 de noviembre, el stock de pasivos de la IED alcanzó 296.196 millones de dólares y representó un 55% del total de los pasivos que tiene Chile con el exterior. Entonces acá podemos ver que para nuestro país es muy importante este dato. Y ahora les quiero compartir la siguiente lámina para que veamos justamente datos de la encuesta, de dónde vienen principalmente los inversores extranjeros. Entonces acá en este gráfico de torta lo que vemos son los porcentajes de los países inversores y Canadá, Estados Unidos, España y Países Bajos son los principales países inversionistas en Chile, y entre ellos concentraron el 55% del stock de la IED pasiva para el año 2023. Y respecto a los sectores económicos, minería, electricidad, gas y agua y servicios financieros son los principales sectores económicos receptores de estas inversiones extranjeras, que para el año 2023 alcanzaron el 75% del stock. Entonces acá, bueno, si vemos este gráfico, justamente yo les decía, las empresas mineras, la mayor parte de ellas tienen capital extranjeros. Y bueno, ahora yo los voy a dejar con José, que les va a explicar más en detalle el formulario, lo que se va a pedir, y siempre teniendo en consideración que estamos hablando
de la inversión extranjera y que son entonces las empresas que tienen estos inversionistas que son controladores del 10% de votos y que, bueno, para simplificarlo, lo podemos ver como el accionista que tiene 10% más de la propiedad en la empresa chilena. Ya, ahí los dejo con Exactamente. Jorge. Sí, gracias Valeria y Vane. Ahora lo que yo voy a mostrarles es respecto a cuáles son los reportes que se deben enviar acá al Banco Central, y son el 7.4 y el 7.5. Estos dos reportes, ¿cierto? Exactamente, gracias, Vane. Bueno, estos dos reportes, acá tenemos un resumen, un pequeño cuadro resumen de cuáles son los tipos de reportes, qué tipos son. Por ejemplo, el 7.4 son cuando se realiza el aporte de capital, como bien decía Valeria, cuando son más de 50 millones de dólares, ¿cierto? Y tienen más del 10% de poder de voto. Esto, cuando se realizan este tipo de transacciones, se informa por evento y el plazo máximo son los 10 días hábiles siguientes del mes, son los 10 días hábiles del mes siguiente en el que se hizo la transacción. El otro, que este es un reporte también completamente nuevo, que es el saldo trimestral de los aportes de capital. Cuando se cumplen ciertas condiciones, hay que reportar de forma trimestral y en promedio son 45 días corridos después del cierre de cada trimestre. Para que podamos profundizar en cada uno más de estos, ¿cierto? Acá tenemos de qué se trata el 7.4. Bueno, básicamente el 7.4 es cuando las empresas chilenas, ¿cierto?, reciben un aporte de capital desde el exterior, y existen distintos casos en los cuales se debe informar este reporte. El más relevante, ¿verdad?, es, como decía Valeria, que cuando son, bueno, aportes o retiros mayores a 50 millones de dólares y que con este aporte logran igual o mayor al 10% del poder de voto. También se debe informar este reporte cuando se realizan movimientos mayor o igual a 10.000 dólares en el extranjero. Más adelante le vamos a explicar un cuadro resumen de cómo se hace esto. Y también otros casos que son cuando son aportes de capital con acciones o cuando se pagan los dividendos. Vale, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuándo debemos reportar el 7.4? Básicamente este cuadro es como el resumen de cuándo ustedes deben hacerlo. Primero, si tenemos un aporte de capital, ¿cierto?, desde el exterior, la flecha roja es hacia arriba, es cuando es desde el exterior, y la flecha y hacia abajo es de cuando los fondos estamos en Chile. Bueno, si se realiza un aporte de capital y los fondos quedan, ¿cierto?, en el exterior, este nunca ingresa a Chile y es mayor a 10.000 dólares, ¿verdad? Este se debe reportar mediante el sistema 7.4. También ahí ahora tenemos el otro caso. ¿Qué pasa si hay un aporte de capital que es mayor, ¿cierto?, o igual, y los fondos ingresan a Chile, y este aporte es mayor o igual a 50 millones de dólares, también se informa, ¿cierto?, el sistema 7.4. Sin perjuicio de lo anterior, que cuando ingresan a Chile, ¿cierto?, se debe informar con el código de operación de cambio correspondiente a la naturaleza de esta transacción. En este caso, como indicó Vane, ¿cierto?, tenemos el nuevo compendio y esto también involucra cambio de los códigos de operación. Entiendo que algunos de ustedes están familiarizados de esto, de cuáles son los códigos de operaciones de cambio que se utilizan para este tipo de transacciones, y ahora van a ser los que están ahí, los que están indicados en ese cuadro ahí a la izquierda. Entonces este es el caso cuando nosotros realizamos un aporte de capital y qué se debe hacer y cuáles son los montos para informar este sistema, o sea, este sistema 7.4. Ahora tenemos la otra parte. ¿Qué pasa cuando ya no es la otra patita, que es la devolución de capital, ¿cierto? Tenemos también dos casos. ¿Qué pasa si los fondos son mayores o igual a 10.000 dólares y son en el exterior, ¿cierto? Cuando esto pasa, ¿cierto? De esa misma forma nosotros debemos informar el 7.4, que va a tener los campos indicados para que nosotros podamos informar esto. Y también, ¿qué pasa cuando los fondos salen desde Chile? Pasa por la entidad MCF, se informan por los códigos de operación de cambio correspondientes, que son los que están ahí, ¿cierto? Entonces ahí la MCF se informa con estos códigos y ustedes igual tienen que informar el 7.4, y ya que cuando es mayor a 50 millones de dólares tienen que hacerlo también por el 7.4. Este cuadro como que resume, ¿cierto?, cuando es un aporte y cuando es una devolución, qué pasa cuando están los fondos en el exterior, en ese caso cuando son mayores o igual a 10.000 dólares, y también qué pasa cuando los fondos ingresan a Chile. Estos son los casos, si tienen alguna pregunta, también por favor lo dejan anotado o luego nos escriban a nuestra casilla correspondiente. Ahora,
el sistema 7.5, antes nosotros estábamos informando, ¿cierto?, las transacciones que ocurrían. Y el 7.5, este sistema lo que captura son los saldos que tienen las empresas de forma trimestral de los aportes de capital de no residentes. Acá el umbral del monto es cuando ustedes tienen que informar todo lo que sea mayor o igual a 10 millones de dólares y que este aporte, ¿cierto?, el inversionista extranjero tenga un 10% o más de poder de voto. ¿Cuándo se debe reportar? Como dije, era de forma trimestral, ¿cierto? Y los primeros 3 trimestres del año se informan, luego tienen hasta 45 días corridos desde que se cierra el periodo. Y para diciembre tiene 60 días luego de que se cierra el periodo de diciembre, que es el Q4, ¿cierto? Para que ustedes puedan reportar esto. ¿Qué se pide? Básicamente la moneda, el saldo, el aporte de capital, si hubo reportación de capitales, pago de dividendos, utilidades o pérdidas respecto a esta inversión, otras variaciones y también lo más importante que necesitamos acá el saldo final. Básicamente este formulario tiene esos puntos. Lo otro, ¿cierto? ¿Cómo vamos a informar esto? Esto se va a informar a través del portal del SICAM, ¿cierto? La nueva plataforma, que es mucho más moderna, va a tener distintos módulos donde vamos a poder ingresar de una forma más segura, ¿cierto? Tenemos una gestión de usuarios más moderna y vamos a poder hacer carga de estos reportes por medio de archivo plano o de un ingreso manual. Y también vamos a tener una consulta de operaciones bien avanzada para que ustedes tengan toda esa información, que ya sea de estos reportes, de crédito externo, de inversiones en el exterior, también todo agrupado en un mismo portal y de forma fácil de acceder. Este portal SICAM, ¿cierto? Acá es como la primera mirada que tenemos, le va a pedir como lo relevante de esto es que ustedes sí o sí van a tener que tener un soft token instalado en sus teléfonos para que puedan autentificarse, que es una doble capa de seguridad. Para esto, estamos realizando durante el 2024 y también durante el 2025 una acreditación de usuarios. Básicamente nosotros les vamos a enviar un correo para que ustedes confirmen si es que tienen ahora administradores de perfiles en el actual CNSI o si no tampoco lo tienen, eh, ustedes nos van a indicar esa información. Respecto a los pasos al final del día, o sea, al final de todo esto lo que vamos a hacer es cargar los usuarios y administradores de perfil en el SICAM y le vamos a entregar a cada uno de ustedes un soft token para que puedan ingresar. Esto es bien relevante porque el tema de la acreditación es muy importante, ya que con esto ustedes van a poder acceder al sistema. Es como algo fundamental. Por eso mostramos esta parte de cómo estamos realizando esa acreditación. Como dije anteriormente, en este caso el SICAM va a proveer de 2 vías para que ustedes puedan cargar la información, ya sea por archivo plano, de forma masiva, y también ingreso manual para poder ingresar estos 2 reportes o cualquiera de los 2 que ustedes tengan que informar al banco. Respecto también cómo se ve el nuevo portal, acá tenemos como una pincelada de cómo va a ser. A la izquierda tenemos cuando se envía por archivo, por formulario, ¿cierto? Arriba y abajo tenemos los 2 casos. Y acá tenemos de cómo se va a ver el reporte del 7.4 o el 7.5. Como dije también acá están los distintos sistemas también que corresponden a otro tipo de operaciones. Van a estar acá ustedes en su portal. Y respecto a que cómo se va a reportar y cómo lucen estos formularios, para que vean, son formularios que no tienen tanta información, como tienen estas líneas de lo que se pide, ya sea para el 7.4 cuando son aportes de capital, tenemos el tipo de operación, cuál es el tipo de aporte, la moneda, que es súper importante, y el país también de quién está haciendo este aporte de capital. Y también vamos a tener los saldos, ¿cierto? Acá a la izquierda, perdón, a la derecha, de cómo se está pidiendo y cómo se va a pedir de forma trimestral. Esto es una pequeña pincelada para que ustedes tengan y estén familiarizados de cómo va a lucir el portal web en el cual se pide esta información. Bueno, y respecto a algo súper importante también es el calendario de implementación. Nosotros en enero y marzo del 2025 vamos a iniciar con las pruebas pilotos con las empresas que estén dispuestas a comenzar a informar, como bien dice, de forma piloto estos reportes. Y luego iniciar la marcha blanca ya en marzo del 2025 para el primer trimestre del año, ¿cierto? Eso va a ser para el 7.5. Claro, nos faltó poner específicamente que el 7.5.
Y luego el inicio también de la marcha blanca para el 7.4 va a ser en junio del 2025 y cuando todo entre en rigor, ¿cierto? Va a ser en enero del 2026. O sea, en un año, un poquito más de un año más, estos dos reportes van a estar en pleno funcionamiento y va a ser obligatorio reportarlo mediante el SICAM. Si ustedes también tienen alguna duda de esto, ¿cierto? Quieren generar alguna reunión bilateral donde nosotros respondamos sus preguntas, por favor no duden en contactarnos. Esta presentación la vamos a subir al sistema y también se las vamos a enviar por correo. Y nuestros correos son los que están ahí. José Humán, Nicolás, Vanessa y la casilla también del SICAM, donde ustedes pueden enviar todo lo que tengan respecto a consulta de estos reportes o de otros también. Y respecto a Gracias, eso, José. exactamente así. Que hasta acá Ahora, llega. Eso. Re- eso. Nico, si puedes ver las Sí, preguntas. respecto a las Dale. preguntas, bueno, acá tenemos una pregunta de Luis, donde nos indica el punto 7.5 que se tiene que informar trimestralmente. ¿Se tiene que hacer a pesar de que no hayan habido cambios en el capital en los últimos años? Sí, el reporte trimestral, el 7.5, es un reporte de saldos y flujos. Y en el fondo lo que queremos capturar con eso es si hubo cambios o no. Si no hubo cambios, se reporta solamente saldo inicial y saldo final, los campos que se mantienen constantes y el resto de los campos se puede dejar vacío. Pero en el fondo eso nos va a permitir a nosotros saber si hubo movimientos o no. Y contar con la información del saldo final actualizado al trimestre para poder elaborar las estadísticas que comentó Valeria, que son tan importantes a nivel nacional. ¿Puedo complementar ahí? Sí, Bueno, espérame, déjame silenciarme. Para complementar, lo que se pregunta en ese anexo trimestral, en el fondo el saldo se refiere como al stock, es el patrimonio de la empresa residente ajustado por el porcentaje de participación del extranjero. Entonces ese patrimonio, más allá de que no hayan aportes de capital durante el trimestre, va variando porque justamente el cambio en el patrimonio, una de las cosas que lo explica es el resultado del ejercicio, la utilidad acumulada o pérdida acumulada. Entonces ahí también nos permite a nosotros en balanza de pago ir viendo, además de los aportes o retiros de capital, algo que llamamos reinversión de utilidades, que se refiere a la utilidad no distribuida. Entonces también para nosotros es importante, más allá de que no hubo aportes o retiros, sí se va moviendo el patrimonio por otros efectos. Muchas gracias, Valeria. Perfecto. Bueno, Fabiana pregunta, ¿solo quien es chileno, o sea, quien tiene RUT, va a poder tener acceso al SICAM? Sí, eso es correcto. Al igual que en el CNSI, las personas que tienen RUT pueden ingresar tanto al SICAM como al CNSI. O sea, es decir, es necesario tener el RUT. Complementando lo que dice Nicolás, también otras de las cosas que vamos a implementar es que puedan reportar con RUT ficticio, es decir, pueden ingresar al SICAM a través de un RUT ficticio, ¿ya? Entonces, a pesar de que te solicite RUT, sí, pero se puede tener un RUT ficticio que se puede asignar. Pedro pregunta, ¿los 50 millones de dólares es una suma de transacciones? Exagerado si pagamos 20 millones mensuales y al trimestre suman 60. ¿Eso se reporta también? Los 50 millones son acumulados, pero en el mes, no en el trimestre. A ver, son dos reportes, ¿verdad? El mensual, que es solamente lo reportas si en el mes tuviste movimientos importantes por más de 50 millones de dólares, ya sea que hayan ingresado a Chile o que hayan sucedido en el exterior, ¿sí? Como lo explicó José antes. Y el trimestral es solamente, lo vas a reportar sí o sí todos los trimestres si ya tu inversionista extranjero tiene más de 10% de poder de voto y tiene una inversión de más de 10 millones de dólares. Catalina pregunta, quizás lo comentaron, pero cuando se realiza el capítulo 14, ¿implica que el banco de cada empresa lo reporta o es la empresa que recibe el fondo? Ahí son dos casos. Uno, si, a ver, por ejemplo, si tú ingresaste recibiste, tu empresa chilena recibió un aporte de capital por, no sé, 5 millones de dólares, ¿ya? Eso, tu banco lo va a informar a través de reportes que tienen las entidades del mercado cambiario formal con el código correspondiente, que, como lo comentó José, que ahora van a cambiar. Actualmente es el 11450, ¿450? Sí.
Sí, 11.450. Y eso, bueno, se transformó para los nuevos códigos y eso lo va a seguir reportando el banco comercial. Incluso cualquier aporte de capital que ingrese por el mercado cambiario formal va a ser reportado por el banco comercial o por la entidad del mercado cambiario formal. Sin embargo, si esta operación que ingresó por el mercado cambiario formal es más de 50 millones o en el mes acumulaste más de 50 millones de dólares, lo tienes que reportar también en el 7.4. ¿Ya? Que es que nos va a permitir a nosotros tener una mejor estadística y saber con mayor detalle cuál fue el aporte, cómo sucedió ese aporte y en qué mes sucedió. ¿Ya? Julio pregunta, entiendo que SICAM reemplaza al anexo 4, aporte de capital. ¿Es así? Sí, exacto. Esa es la parte, exactamente. A partir del 2026, el anexo 4 ya va a dejar de existir y el 7.4 va a reemplazar eso. Por eso en el dibujito que mostró José, salía cuando los fondos se mantienen en el exterior. Es decir, si tú recibes un aporte de capital en el exterior, siempre vas a tener que reportar el anexo 7.4, al igual que reportas actualmente el anexo 4 del capítulo 14. Bueno, y dentro de la misma pregunta también Julio pregunta si es necesario subir los anexos 4 nuevamente. No, los anexos 4 no se van a subir nuevamente. Si ustedes, de todos modos, si ustedes requieren que esa información esté en el nuevo SICAM, ahí lo podemos revisar. Pero no, eso se mantiene en el CNCI. Este SICAM es para esta nueva información. Pregunta de Alexis. Para el caso de los dividendos, cuando se envían al extranjero, primero que todo le pedimos al banco hacer la transferencia. Me imagino que ellos, el banco, reportan eso. También debemos informar al SI en el formulario 50, el Servicio de Impuesto Interno, lo mismo. Adicionalmente, a lo anterior, también hay que informar al Banco Central los movimientos de dividendos. Mira, eso no. Si la haces a través del mercado cambiario formal, si tú, como entiendo que es el caso, que se envían al extranjero, claro, le pides al banco que informe la transferencia. Importante que le digas el código que debe usar para la transferencia. Y de esa manera a nosotros ya nos queda la información. ¿Cuándo debes informar tú los dividendos en el 7.4? Cuando esto sucede en el exterior. Si los fondos salen de Chile y se envían al exterior, lo informa el Banco Comercial. Pero si lo haces tú en el exterior, ahí sí lo deberías informar. En el ¿Sí? 7.5 sí. Ah, no, claro. En el trimestral, si ya tú cumples el umbral o la situación de tu empresa cumple el umbral para reportar el 7.5, hay un campo que te va a decir que informes los dividendos, ¿ya? Pero ese es trimestral, no es por operación. ¿El siguiente? Rodrigo pregunta, ¿la distribución de dividendos al extranjero, hay que informarlos también? Es lo mismo, es lo mismo. Aplican lo mismo que acabo de responder. Fabiana, cómo tener el root ficticio. Ah, perfecto. Eso lo podemos ver. Si quieres, nos mandas un Sí, correíto un mail. y hace un mail que a los correos que mostró José. Igual le vamos a compartir la presentación y ahí vemos lo del RUC ficticio. ¿Ya? Falta una La pregunta. siguiente pregunta es, ¿cómo se reflejaría la capitalización de préstamos provenientes del exterior? Ah, ya. Bueno, ahí tenemos un reporte especial para la capitalización de créditos en el exterior. Eso se ve por un lado, se ve en lo que ya vimos en las presentaciones anteriores de deuda externa. En deuda externa, cuando tenemos la opción de capitalizar créditos y ahí se ve esa parte, ¿ya? Acá en esta parte no se. En el 7.5 En el sería 7.5, claro, en el 7.5 se vería la parte de aportes, porque en el fondo tu, ¿cómo se dice?, inversión extranjera va a aumentar, entonces se colocaría esa parte en la parte de aportes. De todas maneras, si te quedan dudas, podemos tener una reunión y vemos tu caso particular o alguna otra consulta que quieran hacer. Perfecto, esa Ya. sería la última pregunta. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o vamos cerrando la reunión.
Ya, me En parece el que no hay mismo, más preguntas. Dime. en el mismo chat, por si acaso, les dejé la casilla donde si requieren más consulta o alguna reunión, cualquier cosa, nos escriben en la casilla que les dejé en el chat. ¿Hay alguna Eh, fecha en la que mejor agendar la reunión? Sí, mira, escríbenos Luis en la casilla y ahí nosotros reagendamos las reuniones. Así que no te preocupes sí, con eso. les mandamos varias opciones Sí, exactamente. de fechas de nuestra disponibilidad y lo podemos ver, no hay problema. Los ingresos de préstamos, o sea, si son nuevos créditos, sí, esos se reportan, pero no en este reporte, sino en los otros reportes que te podemos enviar también la presentación, que son el 7.1, se informan los nuevos créditos y también Sí, los nuevos desembolsos y un montón de cosas exacto. asociadas a los créditos o préstamos con el exterior. Si quieres, nos mandas un correíto por si, para que quizás tengamos una reunión y ¿cómo se dice? Y te expliquemos toda esta parte de los créditos con el exterior, para Igual explicarte la lógica de reporte. en todo caso De como todas maneras, estos préstamos actualmente se tienen que reportar, entonces también es importante que lo veamos para que ver que tengas todo ok, todos tus créditos reportados ok. Allá, Valeria quiere comentar. Bueno, los dejo muy invitados yo, que estoy muy interesada en estos datos, para lo que comentó José de que el primer trimestre del próximo año parte la prueba piloto, así que los dejo muy invitados y espero motivados para que participen y les vaya siendo más fácil el reporte, que ya será obligatorio en 2026, y así también nos ayudan a nosotros a ir mejorando nuestras estadísticas, que les cuento que como Banco Central somos muy reconocidos a nivel internacional en la calidad de nuestras estadísticas. Y bueno, y también porque nos ayuda mucho este informe trimestral, porque si bien nuestra actual fuente mayoritaria para las publicaciones mensuales y trimestrales son los bancos, ellos a veces se equivocan en poner los códigos. Entonces, por eso que sección se llama 7.4, sección. Sistema. Al sistema. El sistema 7.4, a diferencia de lo que hay actualmente, sí pregunta también por los aportes o retiros que sean mayores de 50 millones o superior, porque es para que nosotros nos aseguremos de lo más grande, tenerlo bien en nuestra estadística. Así que esa invitación les quería hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación y quedamos atentos a cualquier duda. Nosotros los vamos a estar contactando igual para el tema de la acreditación y para que puedan iniciar las pruebas en el primer trimestre del próximo año. Como dice Valeria, ojalá puedan participar, así que les vamos a estar contactándolos para que inicien. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa nos escriben. Cualquier duda nos pueden escribir y agendar alguna reunión con nosotros. Bueno, hasta luego.